El Centro de Pensamiento y Estudios Políticos de Cali ha escogido para los seguidores de este canal en YouTube el tema de Haití. Esta semana vamos a analizar algunos aspectos de la compleja situación en esa isla. Como todos saben, pues Haití es un país sumido en la miseria, de una dependencia total con potencias extranjeras que lo han intervenido. Desde su nacimiento, pues estuvo sujeto a la dependencia francesa y luego a la intervención norteamericana y después varias intervenciones multilaterales. Haití comparte el territorio con otra república, que es República Dominicana, o sea, dos países en una misma isla, y esto le ha dado una complejidad económica, social y de seguridad. Pero le debemos mucho los colombianos a Haití porque colaboraron con Simón Bolívar en la independencia de nuestro país. En 1816, en enero, Bolívar logra encontrarse con Alejandro Pétion, presidente de Haití. Había estado Simón Bolívar en Jamaica buscando recursos con los ingleses para financiar la segunda fase de la guerra de independencia frente a la arremetida del llamado pacificador Pablo Morillo, que era un exterminador enviado por Fernando VII para retomar las colonias después de los 6 años de ocupación francesa, que Napoleón impidió por la ocupación que se enviaran más tropas porque era enfrentando al ejército francés. Y Alejandro Pétion fue el primero en dar aportes significativos en naves, armas y hombres para nuestra independencia. Eso es una deuda histórica que tenemos. Ellos habían logrado su independencia en 1804 en pleno auge del poder napoleónico. Se habían librado la primera república de lo que hoy se llama Latinoamérica, y esta es la Latinoamérica caribeña, que logró conformarse como tal y expedir una constitución. Los franceses, después de ser vencidos y expulsados y haberse formado una república originaria de afrodescendientes que habían sido esclavizados, en 1804 se consolida esa república como lo es per se. Reaccionan los franceses en 1825 y declaran un embargo con un bloqueo naval a la isla, dizque por indemnizaciones por perjuicios causados frente al desalojo de que fueron objetos cuando eran unos invasores. Y esto originó pues una deuda prácticamente impagable que los haitianos fueron amortizando hasta tal punto que cuando Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote salesiano, logra el poder, declara que antes deben indemnizarlos a ellos y devolverles más de 21.000 millones de dólares, pues es defenestrado, es objeto de un golpe de Estado entre Canadá, Estados Unidos y una coalición internacional. 2 veces lo derrocaron. Es decir, los haitianos nunca han podido vivir con tranquilidad, ocupados por los franceses. Luego, Estados Unidos en 1915, a raíz del asesinato del presidente del momento. Estados Unidos ocupó Haití entre 1915 y 1934. Luego tenemos que los Duvalier, el padre y el hijo
el famoso Baby Doc Duvalier, que gobernaron con los Tonton Macoubs, un grupo paramilitar, y ejercieron una dictadura apoyada por los Estados Unidos, estuvieron ambos entre 1957 hasta 1986. O sea, los miembros de una familia, dos miembros de una familia, ocuparon el país y gobernaron despóticamente, y allí aparece el paramilitarismo al lado del poder. Y luego, a raíz de el terremoto del 2010 y de el huracán Matthew, son también ocupados por organismos multilaterales, entiéndase la ONU, la OEA, la Unión Europea, en el sentido de ayudas humanitarias, de intervención para estabilización, de cooperación para la justicia, etc. Duró desde el 2004 hasta el 2017. Llegó un momento en que los analistas internacionales dijeron que Haití estaba más ocupada que Afganistán y que Irak, porque tenía tropas de 23 países. Y en vez de estabilizar y recuperarse la economía y redemocratizar el país, o sea, volver a la normalidad que nunca han tenido, sucedió que hubo desmanes y atropellos de miembros de la ONU, con violaciones, con pederastia, con actos deshonrosos y también con complicidades frente a algunos delitos que se cometieron. Es que son 23 ejércitos de ocupación, una experiencia que el mundo esperaba para que algún país se recuperara frente a una crisis, pero los ejércitos multinacionales no han podido ser coordinados como ha pasado en otras regiones del mundo. Crisis constitucional y de gobernabilidad en Haití. La situación que está viviendo Haití actualmente es un problema más grande de lo que pensamos. Es un problema relacionado incluso con nombramientos y destituciones ilegales en conjunto con golpes de Estado frecuentes, además de, ojo a esto, arrestos a cargos altos. Hay que tener en cuenta que la oposición también se basa entonces en un problema de desfase de tiempo y lagunas jurídicas dentro del periodo presidencial. Y esto viene ya hace muchos años. ¿Qué sucede? La oposición alega que el periodo del presidente Moïse debía terminar el 7 de febrero del 2021, el pasado 7 de febrero. Sucede que el gobierno alega que el presidente Moïse terminaría entonces su mandato el 7 de febrero del 2022. Aclaro, en la Constitución de Haití expresamente se encuentra que los presidentes tienen un periodo de mandato de 5 años. Esos 5 años empiezan y finalizan el 7 de febrero del año siguiente a la elección. El presidente electo en el 2015 iniciaría su mandato el 7 de febrero del 2016 y lo terminaría el 7 de febrero del 2021. ¿Qué sucede? El 5 de octubre, en las pasadas elecciones de 2015 en Haití, el conteo de la primera vuelta de las votaciones, se realizaron manifestaciones y descontentos sociales alegando un fraude electoral. ¿Qué sucede? El Estado decide realizar entonces una votación del Parlamento en conjunto con el Senado para entonces poner un presidente interino para que las cosas se tranquilizaran un poco, para calmar el estallido social, para calmar de pronto las manifestaciones y poder realizar unas nuevas votaciones. Evidentemente, luego se realizaron unas nuevas votaciones, volvió a quedar en primera vuelta el presidente Moïse con más del 65% de las votaciones. No se realizó segunda vuelta. Esto sucedió y el presidente Moïse juró como presidente el 7 de febrero del 2017, es decir, el gobierno terminaría su mandato el 7 de febrero del 2022. Sin embargo, en la Carta Magna haitiana se estipula que en caso de caos en las elecciones, el presidente entonces empezaría su mandato desde el 7 de febrero del año en el que se realizaron las elecciones. Es decir, constitucionalmente la oposición alega que el presidente Moïse debió haber terminado el 7 de febrero de este año, del 2021, el pasado 7 de febrero. ¿Por qué no se realizó entonces de nuevo una reunión de Parlamento con el Senado, como pues lo estipula la Constitución? Porque el presidente Moïse diluyó estos dos el 2020, alegando que no podía terminar su periodo presidencial sin que se hubieran celebrado nuevos comisarios.
Además, para el 2021, él tenía planes entonces de realizar un referéndum para poder realizar una reforma constitucional, lo cual está expresamente prohibido dentro de la Constitución haitiana, además de postular de nuevo la reelección, que también está estrictamente prohibida por la Carta Magna. Gracias a estas violaciones a la Constitución, miembros de la oposición y grupos sociales deciden entonces proclamar o imponer a un presidente interino, lo cual está también en contra de la Constitución haitiana. ¿Qué realizó el presidente Moïse? El presidente Moïse jubiló y destituyó del cargo al magistrado que había sido electo como líder interino por estos grupos sociales. Tanto la corrupción como la violencia en el país de Haití durante estos años ha ido en un aumento muy grande y muy rápido. Del 2019 al 2020 aumentó en un 200% la tasa de violencia en Haití. Cabe agregar esto. Vamos a analizar un poco las elecciones del presidente Moïse. El presidente Moïse en la primera vuelta, luego de haber realizado de nuevo las elecciones, ganó con más del 65% de las votaciones. Sin embargo, también se determinó que en el mismo año, de 5 haitianos, 4 no asistieron a las urnas. El padrinado electoral, solo el 10% de los votos. Entonces, es un presidente electo por menos de 600,000 personas en un país de 11 millones de personas. Escuchamos mucho de que Haití es el país más pobre del mundo, Haití es un país lleno de caos y así va a seguir siendo. En realidad es una lucha constante de un país que viene de una cantidad de problemas y una cantidad de vacíos jurídicos y vacíos en el Estado que me hacen entonces plantearme la idea de una reforma constitucional. Haití es un país caribeño que fue descubierto en 1492 por Cristóbal Colón, quien la llamó la Española. Posteriormente, su líder haitiano, Jean Dessalines, la llamó Haití en reconocimiento a sus primeros aborígenes. Su capital es Puerto Príncipe y cuenta con una población de 12.026.000 habitantes. Su idioma oficial es el criollo haitiano y el francés. Es una república semipresidencialista establecida por la Constitución de 1987, pero ha sido suspendida 2 veces por los golpes de Estado que depusieron al presidente Jean Aristide. ¿Sí? Haití es una isla fuertemente sacudida por huracanes, terremotos, la pobreza, la miseria, la corrupción, y a pesar de haber sido la primera república de América Latina en lograr su independencia, prácticamente nunca ha gozado de tradición democrática. Concretamente, debido a los últimos acontecimientos, como fue el asesinato de su presidente Jovenel Moïse, que tiene Haití sumida en una situación de violencia, de inestabilidad política y de caos, ¿sí? La elección del presidente Moïse fue muy baja, llegó a la presidencia con tan solo el 15% de la votación, por eso su base política fue bastante limitada, marginada, débil, y enfrentó constantes protestas masivas de ilegitimidad, de pobreza y de corrupción que fueron reprimidas violentamente. Antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse, el país estaba tremendamente polarizado, ¿sí? La oposición lo acusaba de ser un gobierno ilegítimo, pues a raíz de su escasa votación y también por los altos niveles de pobreza y miseria. Además de eso se le agrega de que prolongó por 1 año más su mandato presidencial, considerando eso la oposición como un acto de ilegitimidad. El presidente Moïse gobernaba por decreto, esto debido a que la Asamblea Nacional quedó suspendida porque no se había establecido la fecha de elecciones. Todo lo anterior agravaba una situación de caos y de incertidumbre política y social en el país. Pues bien, bajo este contexto sucede el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, que genera unas condiciones de mucha inestabilidad,
de mucha peligrosidad que parece ser que puede agravarse abruptamente. Ante este vacío de poder, crece de manera exagerada una situación de inestabilidad social, surgimiento de pandillas, de secuestros, que cada vez es más creciente en el suelo haitiano, ¿sí? Sin embargo, el asesinato del presidente Moisés parece ser de que no es conveniente para ninguna fuerza política del país. No es claro hasta ahora la muerte el asesinato del presidente Moisés, porque Haití no es un país que estuviera en guerra con otro país, no tenía confrontaciones regionales e internacionales con otras naciones, y en el interior del gobierno parece ser de que no hay alguien interesado, que estuviera interesado en la muerte del presidente y en esa situación de caos. Cabe señalar que exmilitares del ejército colombiano están involucrados en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, episodio que deja muy cuestionado la imagen del Ejército Nacional Colombiano. Ante esta situación de incertidumbre se pueden plantear algunas soluciones. Una, pues la más razonable, sería crear un gobierno de unidad nacional en la cual se incluya a la oposición, a las organizaciones de la sociedad civil y a miembros del actual gobierno. Pero con un ambiente político tan dividido, tan polarizado, pues parece ser muy difícil lograr una transición pacífica. Pareciera que haber sido el primer territorio en declarar su independencia de los imperios europeos fuera una maldición para el pueblo haitiano. No solo tuvo que enfrentarse a un Napoleón que, a pesar de ser el adalid de la Ilustración, explotó sin miramientos estas tierras y su gente, sino que en lo posterior Haití se vería enfrascada en el círculo vicioso del fracaso estatal. El territorio que en algún momento fue regocijo de próceres revolucionarios de América Latina no ha visto hasta ahora el esplendor de una sociedad organizada, civilizada, de una sociedad en paz, al menos desde los tiempos previos a la conquista. Insurrección tras insurrección, golpe de Estado tras golpe de Estado, sumado a catástrofes naturales como la de 2010, Haití ha sido un país sin proyecto, que históricamente ha respondido a las coyunturas sin tener una visión de futuro propia. Con decir que la estabilidad institucional más duradera se le atribuye a la intervención de Estados Unidos en asuntos internos del pueblo haitiano. Ahora bien, ¿qué le pasa a un país con semejante precariedad estatal cuando su presidente es asesinado? Si recordamos la historia, hasta en Roma, o para no ir más lejos, hasta el imperio yanqui se vio afectado por el asesinato de su líder, del presidente Kennedy. Pero, dado el robusto aparato estatal, pues la institucionalidad continuó su rumbo. Esta claramente no es la suerte de Haití, pues si bien estoy seguro de que el Estado haitiano también seguirá su rumbo, la inestabilidad y fragilidad de sus instituciones podría incluso desembocar en otro conflicto bélico interno, empezando porque la democracia sustancial en ese país es casi inexistente y además teniendo en cuenta los próximos acontecimientos electorales. Pero bueno, desde 1987 Haití tiene una constitución política que, si bien tiene como inspiración la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su gran victoria independentista de 1804, pues los efectos de esta constitución fueron suspendidos hasta 1994, es decir, 7 años. Y la máxima repercusión que ha tenido esta constitución ha sido fijar periodos presidenciales de 5 años elegidos por votación popular sin posibilidad de reelección.
Si bien estas son pequeñas conquistas hacia un Estado democrático, lo cierto es que no es suficiente para hacer frente a una sociedad violenta, pobre y hambrienta que lleva más de 2 siglos sin levantar cabeza. Todo este angustiante panorama aún tiene posibilidades esperanzadoras de cambio. Me refiero concretamente a que el próximo 26 de septiembre Haití va a celebrar una fiesta democrática en la cual espera decidir quién será su presidente, quiénes sus parlamentarios y algo muy importante, habrá un referendo constitucional con el que se pretende reforzar las funciones del presidente y reducir el parlamento. Ahora bien, en lo particular, el referendo tiene un enfoque exacerbadamente presidencialista y casi que pareciera desconocer el principio universal de separación de poderes. Primero porque en la situación actual de Haití, reforzar las funciones del presidente sería como legitimar el despotismo. Y segundo porque diezmar el parlamento implica reducir la representación popular que le hace control político al gobierno central. No obstante, esta es una oportunidad para que el pueblo haitiano se pronuncie en contra de todas las adversidades de corrupción que ha vivido en su gobierno de manera democrática, de manera pacífica, que se inicien nuevos movimientos que lideren iniciativas normativas más ajustadas a la realidad social, que se movilicen las masas dolientes, que se renueve el parlamento y que el pueblo logre asumir su rol histórico. Haití, pueblo hermano, Colombia está contigo. Hoy, frente al asesinato que se produjo el 7 de julio, eliminando al presidente Moïse, un hombre de extrema derecha que le debía el poder a el señor Martinelli. Había gobernado Martinelli entre el 2011 y el 2015, pues ya se había desprendido de ese padrinazgo y se estaba, parece ser, cansando de ser objeto de alguien que gobierna en cuerpo ajeno, y había trenzado una lucha económica con el sector bancario y con las hidroeléctricas, y distanciado de quien lo llevó al poder. Entonces hay toda una trama compleja de quién ordenó su asesinato. Pero el país venía en un desajuste institucional porque estaba gobernando por decreto. Había clausurado el Parlamento y citado a una reforma constitucional, pero con elecciones este mismo 2021 en septiembre. Por lo tanto, una situación inmanejable, gobernando desde la casa, no solamente por el teletrabajo y la bioseguridad, sino por la inseguridad personal. El presidente Moïse estaba gobernando desde su casa, no tanto por la bioseguridad, ejerciendo teletrabajo, sino por la inseguridad frente a las amenazas que tenía. Es que se había producido un estallido social desde el 2018 que fue frenado con bandas armadas. La protesta fue criminalizada, fue aplacada. Y sus adversarios políticos, miembros de la oligarquía de los cuales él fue socio, pero se venía desprendiendo de ellos, y su mismo padrinazgo con el señor Martinelli lo hicieron refugiar. De esta manera, la inestabilidad política era total, y las circunstancias de tratar de cambiar el rumbo de las cosas hicieron que los adversarios lo vieran como incómodo, porque ya no satisfacía los intereses de quienes tienen las contrataciones y la entrega con las multinacionales y las grandes operaciones financieras, donde él ya estaba tomando algunas medidas para evitar la caída fiscal
total de la hacienda pública haitiana. Pero también la tradición haitiana ha sido la del fraude electoral, porque las elecciones ganadas por Martinelli en el 2011 fueron impugnadas, mas sin embargo gobernó 5 años, allí el periodo es de quinquenios. Y el señor Moïse, que fue asesinado el 7 de julio, ganó también unas elecciones en el 2016 que fueron impugnadas por fraudulentas. Tanto así que las demandas y las reconvenciones hicieron que se repitieran las elecciones y apenas inició su mandato en el 2017. Lo que enredó la situación, como lo explica Luisa Forero en su aporte conceptual, con líos jurídicos que le impidieron posesionarse oportunamente para agotar el quinquenio, los 5 años, y por lo tanto, habiéndosele vencido el periodo el 7 de enero, en febrero del 2021, dijo que no entregaba el poder sino en el 2022 porque había perdido 1 año de ese ejercicio gubernamental. Pero revisando la historia de Haití, los fraudes han sido muchos, a tal punto que Jean-Bertrand Aristide fue el único que claramente ganó unas elecciones. Entonces el proceso de desinstitucionalización es total. Primero, porque el primer ministro que venía ejerciendo el poder, el señor Claude Joseph, no se había posesionado ante el Parlamento, porque el Parlamento estaba en cesación de funciones y Moïse estaba gobernando por decreto. Y 2 días antes, el lunes 5 de julio, había designado un nuevo primer ministro, el señor Ariel Henry, que debió de posesionarse inmediatamente. Se produce el magnicidio, pero no se hizo, porque Joseph pretendió continuar. De tal manera que quien en la Constitución debió haber ocupado la presidencia transitoriamente mientras se producen las elecciones, el presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que había muerto días antes por coronavirus, no tiene claramente un reemplazo, y el vacío de poder da de una gravedad total, porque el Frente Patriótico Popular, conformado por 7 partidos, que es la única fuerza política con transparencia frente a la corrupción de los partidos, no quiere que se den elecciones hasta que se produzcan seguridades para esta elección. Entonces existen 3 hipótesis sobre el crimen. Una, que hubiese sido ordenado por las bandas rivales de la oligarquía haitiana. Dentro de la clase dominante hay una fracturación por el poder y una disputa por la conservación de ese poder. Segundo, como el país está gangsterizado y existen 9 bandas delincuenciales en Puerto Príncipe, podría ser que los paramilitares o miembros infiltrados de una de estas bandas hayan decidido realizar el crimen para un relevo en el poder que les beneficie más frente a las medidas que él estaba adoptando últimamente. Y tercero, que pueda ser su rival, antiguo protector, quien haya visto debilitar la posibilidad de ganar las elecciones en septiembre y haya decidido urdir un crimen que lo beneficiara para despejar cualquier duda o competencia. Existen 3 autores que han descrito muy bien la situación de Haití durante toda su historia, de opresión, de colonialismo, de saqueo. Son Juan Bosch, que fue presidente de República Dominicana después de Leonidas Trujillo, el señor Alejo Carpentier, un cubano de renombre que también escribió una novela, y el señor Eric Williams. Cualquiera de estas obras sirve para repasar la historia de Haití. En este momento, pues Haití padece una alta inflación del 25%,
y 6 de cada 10 haitianos viven en la pobreza absoluta, o sea, 6 millones, porque son 11 millones de habitantes. Y 2 millones afectados por el huracán Matthew, 1 millón de ellos todavía no han sido rehabilitados, no han sido indemnizados. Y las transnacionales de los asuntos agrarios y de compra de tierras y de inversiones quieren controlar los recursos naturales y están esperando invertir. Esto es una afectación para el campesinado pobre haitiano, además que recordemos tiene Haití litio y titanio.